Bien, pues es un gusto, chicos, volver con ustedes y en este caso vamos a retomar el tema que estábamos analizando al respecto de fertilidad de suelos y su manejo. Haciendo una breve recapitulación de lo que quizás alcanzaron a ver en la última conferencia donde nos vimos, dijimos que existen sustancias que aportan nutrientes y hay sustancias que no aportan nutrientes. Las que no aportan nutrientes y sin embargo se les considera importantes en la agricultura han llegado a tener el nombre de bioestimulantes. Estos bioestimulantes, dijimos, son sustancias y microorganismos que impactan en la fisiología y en procesos naturales de la planta con los cuales le hacemos frente a diferentes tipos de estrés biótico y abiótico. Un ataque de una plaga, de alguna enfermedad, estrés por sequía, por falta de agua, estrés por prevención de heladas, incluso prevención de granizadas, estrés por alta radiación, por baja radiación, falta de fósforo, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchísimos. Después vimos un breve recorrido sobre las características y propiedades de los fertilizantes. Dijimos que había características y propiedades de mucha importancia, donde en el caso de solubilidad es de las más importantes cuando hablamos de fertilizantes para fertirriego e hidroponía. Una muy interesante también es dilicuescencia, punto de delicuescencia o también llamado humedad crítica, en el cual un grano de fertilizante se vuelve a rehidratar y entonces vuelve a solubilizarse y así integrarse a la solución del suelo. Índice de acidez, dijimos que hay fertilizantes que cuando se integran al suelo y experimentan un proceso de solubilización o mineralización, estos van a tener un impacto sobre el pH de la zona de la rizósfera o de la zona de aplicación de dicho fertilizante. ¿Quiénes tienen índice de acidez? El azufre elemental y cualquier fertilizante que contenga amonio. Hablamos también de la nomenclatura NPK, que en realidad significa cantidad de unidades de nitrógeno, de P2O5 o pentóxido de fósforo y de K2O o dióxido de óxido, perdón, de potasio. Aquí más información al respecto y vimos que incluso el índice de salinidad es importante, ya que la aplicación de momento puede provocar una tremenda subida en la conductividad eléctrica y por lo tanto generar un poco de estrés a la planta. Esto es de mucha importancia al momento de establecer un cultivo, ya que se ha observado, según algunos autores, que eh, esta aplicación o este estrés osmótico por la aplicación del fertilizante puede incluso inhibir la germinación. ¿Quién encabeza la lista de los que ejercen una presión osmótica muy grande? Cloruro de potasio, irónicamente, uno de los más utilizados y recomendados a nivel comercial. Bien, seguimos avanzando. Para este caso, nos quedamos aquí con algunos de ustedes y vamos a retomar esta plática desde este punto. Necesidades de fertilizantes en soluciones nutritivas. Decíamos, este tema de las necesidades de fertilizantes en soluciones nutritivas son un gigantesco y enorme universo de conocimientos, de conceptos, que solamente podré platicarles de forma muy breve, ya que realmente es primera por el tiempo, segunda porque podría ser incluso otro curso que se podría implementar. Y el punto es que las soluciones nutritivas se fundamentan en que las plantas toman sus nutrientes desde la solución del medio donde están creciendo. Pero para hacer esta absorción, este acceso nutrimental, necesitan de tener o deben de tener oxígeno. Cuando hay concentración de oxígeno, existe una buena capacidad de intercambio y de absorción de nutrientes por parte de la raíz. Bajo estos conceptos, e incluso también conceptos como la evapotranspiración del cultivo y los diferenciales de los potenciales que existen desde la zona de la raíz hacia las hojas, incluso a la atmósfera, bajo estos principios se han desarrollado tres principales técnicas o sistemas de cultivo. El más
conocido, famoso, importante es el sistema de crecimiento, el sistema de producción en hidroponía, también en ocasiones llamado acuaponía, cuando se integra a animales como lo son los peces. Y básicamente tenemos una solución de nutrientes, de fertilizantes, que está a una concentración de oxígeno. Se dice que al menos más de 3 partes por millón de oxígeno para que haya una buena asimilación de estos nutrientes y sobre una balsa flotante. Los sistemas pueden ser muy variables, pueden ser desde balsas flotantes, pueden ser tinas, pueden ser incluso tubos de PVC y así por el estilo. Y cabe señalar, chicos, que este sistema fue diseñado principalmente para estudios en laboratorio. Los sistemas hidropónicos surgen a partir de técnicas de estudio de la fisiología de la nutrición y nutrición vegetal en el laboratorio. Y entonces tenemos otro sistema. A este se le llama el sistema de la película nutritiva, también llamado Nutrient Field Growth System, en el cual básicamente las plantas se dejan en una solución, pero no completamente inmersas, sino que en el medio en el que se encuentran se le da una pendiente ligera, lo cual provoca que exista un, voy a decir, un charquito, una película, un film de agua que contiene los nutrientes. Al existir más aire, más humedad y esta pequeña película, la planta tiene la capacidad de mejorar su sistema de absorción. Se les llama sistemas cerrados, sistemas de hidroponía cerrados, ya que la solución que se aplica se recircula, se bombea, se recupera y se le hace los tratamientos que se le quieran hacer. Mediciones de pH, mediciones de conductividad, desinfectación de la solución nutritiva mediante ozono, mediante algunos compuestos como el cloro y así por el estilo. Y uno que incluso llegan a utilizar algunas empresas, en el caso de la solución nutritiva por película de agua, es muy frecuente observarlo en algunas zonas de España para el caso de la producción de fresas, para fresas, lechugas principalmente. Para el caso del sistema aeropónico, se parte de la idea que tenemos una tina, la solución nutritiva y algún mecanismo que genera una bruma o genera una neblina a partir de la misma solución nutritiva. Por eso se le llama aeroponía o sistema de crecimiento aeropónico. Básicamente, las plantas están en este ambiente sumamente húmedo, teniendo la capacidad de absorber nutrientes, pero también la capacidad de tener una buena cantidad de aire, lo cual les permite hacer más eficiente el uso nutrimental. En algunas ocasiones hemos podido ver que empresas como Sabritas les gusta o utilizan este tipo de técnicas para hacer una producción de semilla de papa bajo el sistema aeropónico. Muy interesante, el cual espero algún día puedan también ver. ¿Qué se utilizan las soluciones nutritivas? Decíamos, fertilizantes con un alto grado de solubilidad. Aquí un resumen de todos los fertilizantes que se pueden utilizar. La mayoría son nitratos, sulfatos y dado que estamos trabajando solamente con agua, el agua, a diferencia del suelo, no posee una capacidad buffer o también llamada tampón o amortiguamiento. ¿Qué significa? Que tenemos que tener mucho cuidado con el pH que le dejamos a la solución nutritiva. Para ello se utilizan ácidos como ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido perclórico, incluso en algunos casos ácido fosfórico, aunque no es el más recomendable. La regla básica para hacer estas mezclas es que siempre se separe el calcio del fósforo. Ese es un criterio y otro criterio también se puede establecer como nunca juntar nitratos con sulfatos, dado que estas relaciones e interacciones provocan precipitados y entonces que las soluciones nutritivas se hagan lechosas. Una solución nutritiva lechosa es una solución nutritiva de mala calidad o no elaborada de la forma correcta. ¿Quiénes también pueden intervenir en el sistema de nutrición? En el sistema, perdón, de la elaboración de la solución nutritiva,
los micronutrientes muy importantes, pero en formas muy específicas como quelatos. Quelatos EDTA, DTPA, EDDHA, como quelatos de hierro, quelato de cobre, de zinc, de manganeso, aunque también se pueden utilizar sulfatos, como sulfato de cobre y muchos otros semejantes. Ventajas y desventajas. Bueno, si utilizamos sulfato de cobre o de hierro, corremos el riesgo de que se genere esta solución lechosa, que es básicamente un precipitado y entonces un precipitado que no se solubiliza y no está en disponibilidad para la planta. Si utilizamos quelatos, los quelatos no precipitan dado la condición físico-química que le confiere de atrapar, de quelatar al metal en cuestión que necesitamos. Pero este tema de las soluciones nutritivas, chicos, no es al azar, no son, voy a llamarlo calderos de bruja, donde a alguien se le ocurrió hacer una mezcla y ver qué pasaba y entonces probarlo. No, la solución más utilizada y es en la cual se fundamentan es la solución universal del doctor Steiner. El doctor Steiner, cuando realizó estos estudios, lo hizo al medir las concentraciones relativas tanto de cationes como de aniones y encontró que la concentración relativa de cationes aniones vamos a tener concentraciones constantes. Es decir, para el caso de cationes, hablando de los macronutrientes, y solo trabajó con macronutrientes, los macronutrientes, en el caso de los cationes, van a tener 35% de potasio, 45% de calcio divalente y 20% de magnesio también divalente. Para el caso de los aniones, vamos a tener 60% de nitratos, 5% de fósforo en forma fosfato y 35% de azufre en su forma sulfato. Esto expresado en milimoles de cargas por litro, también llamado miliequivalentes por litro. Y quiero decirles también que en el caso de las soluciones nutritivas, no existe una única solución nutritiva. Existen muchísimas. La que vimos anteriormente son para el caso de soluciones nutritivas de Hoagland, hay también de la de Steiner, hay modificaciones de estas mismas, pero cada una de ellas tiene su fundamento fisiológico y bioquímico propio de la planta a nivel celular. Nuevamente les menciono, espero que en algún momento puedan adentrarse en este tema bastante interesante, como métodos de uso sustentable de algunos nutrimentos, incluso de cómo se acoplan con sistemas de producción de peces. Y también decirles que si se meten a estos temas, es importante recordar algunos conceptos de química, como lo que es, qué es un mil equivalente, qué es un mol de cargas, qué son las partes por millón, qué son las concentraciones, los grados de pureza, patrones de soluciones patrón y muchos otros conceptos más también muy interesantes. Pero vamos a lo que venimos. La determinación de la dosis de fertilizante o de la dosis de fertilización. Primero que nada, quiero que sepan que existen muchos métodos para hacer una recomendación de fertilización o métodos de fertilización. Para este caso vamos a hablar de al menos seis, si mal no recuerdo, y vamos a ver que tienen también una relación con su desarrollo histórico. Por ejemplo, el primer método, vamos a llamarlo la extrapolación de recomendación, el cual se le considera un método muy general, que por ser muy general es menos preciso y se fundamenta en emular o tomar como base lo que hicieron otros países o incluso instituciones. Tenemos el caso del CIMIT. Supongamos que el CIMIT evaluó algunas variedades de maíz en cierta región muy semejante a las de México y entonces México decide copiar esas dosis de fertilización y utilizarlas para su manejo de cultivos de maíz. No se le considera las más precisas, pero sí pueden ser utilizadas en momentos de emergencia, por decirlo así, cuando no existe una información como tal sobre el cultivo o sobre la técnicas y métodos y dosis de fertilización. Otro muy interesante también es por análisis de tejido foliar, por análisis de savia, en el caso de que trabajemos con análisis de savia. El más conocido es el análisis de tejido foliar. Recordemos que esto se fundamenta en los rangos de concentración. Una planta tiene rangos de concentración
Si no está dentro del rango de concentración nutrimental foliar, es un indicador de que necesitamos hacer una aplicación. Es decir, si debería de tener yo, por ejemplo, 2% de 2 a 3,5% de nitrógeno en hojas, pero tengo 1,5, eso me dice que tengo que hacer un ajuste en mi fertilización. Y tenemos unos que han sido ampliamente utilizados a nivel histórico para el caso de México por instituciones como el INIFAP, como el Colegio de Posgraduados, y algunos planes que se desarrollaron por allá en la época de los 70s y de los 80s. Se les llama la recomendación, perdón, recomendación media regional y recomendación específica por agrosistema. Vamos a ver de qué se trata eso. Aquí una pequeña gráfica para recordar en qué se fundamenta el requerimiento interno de los cultivos y los rangos de suficiencia. Aquí está. Recomendaciones regionales y por agrosistema. La recomendación regional se fundamenta en experimentos que se hicieron para una zona en algún cultivo y entonces, dado estos experimentos, definir qué dosis de fertilización es la que mejor se adecua a esa zona de producción. La desventaja de esto es que carece, según algunos especialistas, carece de entender que aunque estemos sembrando en la región maíz, o hayamos, hayamos muchos que estén sembrando maíz en la región, cada uno de ellos tiene su propia condición edafoclimática, o sea, cada uno de ellos va a tener su propio suelo, con su cantidad de materia, de nitrógeno, de fósforo, sus tipos de arcilla, y obviamente también con sus temperaturas máxima, mínima, media y también sus precipitaciones. Bueno, el sistema de la recomendación media regional no consideraba esto mientras que la recomendación por agrosistema ya lo considera. De ahí que incluso lleguen a desarrollarse los famosos paquetes tecnológicos para producción. Aquí yo recuperé uno del INIFAP. Le llaman componentes tecnológicos para el cultivo de algodón. Y quiero que observen que establecen el cultivo, algodón, un ciclo anual para los estados de Durango y Coahuila, en primavera-verano, con un régimen de humedad de riego y en la etapa de establecimiento o primer año de establecimiento de dicho cultivo. Con base a muchos experimentos que consideran el análisis de suelo y condiciones climáticas, llegan a generar la famosísima dosis de fertilización o fórmula de fertilización. Para este caso, el INIFAP dijo, bueno, con base a nuestros estudios hemos determinado que los que vivan en Durango, Coahuila y se dediquen al algodón en ciclos anuales, bajo riego, en primavera, verano, solamente deberían de aplicar 180 unidades de nitrógeno y 50 unidades de fósforo en forma de pentóxido de fósforo o P2O5. Ya veremos más. Y lo que deberían de aplicar debería de ser fosfato monoamónico y sulfato de amonio. Durante muchos años, estas fórmulas de fertilización fueron muy importantes, hizo amplia difusión y en su momento funcionaron. Cabe señalar que incluso, y de ahí uno de sus talones de Aquiles, no consideraban al potasio, dado que en aquella época se decía que los suelos de México eran extremadamente ricos en potasio y que no era necesario aplicar potasio. Bien, cuando se trabaja con este tipo de sistemas o de técnicas, vienen a desarrollarse otras más, que viene a ser, eh, ay, perdón, vienen a ser funciones generalizadas de producción. Estas funciones generalizadas de producción se fundamentan en que, ok, ya tengo mi fórmula de fertilización por agrosistema, pero ahora yo puedo medir las variables de crecimiento y adecuarlas a modelos matemáticos. Aquí nuevamente les recupero un ejemplo para el caso del INIFAP, mediante el paquete tecnológico para el cultivo de hule en México. Y considera lo que es a la zona de Chiapas, si mal no recuerdo, así como también eh, 4 estados del sureste mexicano. No recuerdo, no menciona cuáles son, no, pero está en ese folleto, ¿vale? ¿En qué se fundamenta esto? Bueno, que podemos generar modelos matemáticos o hacer una serie de colecta de datos y entonces integrarlos
acoplarlos, hacer regresiones estadísticas y matemáticas para ver si podemos predecir el crecimiento, el rendimiento o la respuesta del cultivo al manejo y las condiciones que se esté dando. Les decía, para el caso de Lule, Hevea brasilensis, los investigadores del INIFAP desarrollaron una relación entre la altura dominante de los árboles contra la edad con base a condiciones edafoclimáticas de producción y entonces encontraron que para de los 6 modelos, el modelo de Weibull fue el que mejor se adaptó. Sin embargo, esto no quiere decir que sea la panacea o la llave maestra para obtener los rendimientos en cualquier lugar, porque el mismo estudio dice que aunque sí el modelo de Weibull tiene una buena correlación entre las condiciones edafoclimáticas y altura dominante de los árboles y la edad, este modelo de Weibull no se ajusta para las plantaciones de Chiapas, las cuales tienen un mejor ajuste estadístico con los modelos de von Bertalanffy. Y aquí están. Y el de Schumacher. Bien, modelos como estos, chicos, son escasos, pero sí los hay y se han trabajado. Para el caso de producción en hortalizas de España, se tiene trabajado mucho para lo que es jitomates y pimientos, si mal no recuerdo, tomate cherry también. Son también muy interesantes porque es integrar todo, incluso la parte matemática y estadística. Y bueno, un sexto método del que también podemos platicarles es el método de la estampilla, que se fundamenta en que si yo tengo un predio, yo voy a probar un nutriente, un nutrimento, y este nutriente lo voy a probar con base a una dosis regional, una dosis en fertilización y dosis crecientes al doble, al cuádruple o 6 veces más de la dosis que se está manejando en la zona. Este método de la estampilla, cuando ustedes lo ven, es un predio con muchos niveles de fertilización donde siempre debe tener un tratamiento sin fertilización. Esto nos permite encontrar si hay algún nutrimento, perdón, que esté deficiente o cuál es el nutrimento que tendría mayor respuesta al incremento en rendimientos. Puedo probar fósforo, potasio, calcio, magnesio, incluso dosis crecientes o menores de micronutrientes como hierro, manganeso, zinc y boro. Pero del método que vamos a hablar y que vamos a desarrollar hoy más profundamente, o bueno, al menos lo vamos a intentar, es el método conceptual, también llamado método racional. Si quieren profundizar más en ese tema del método conceptual y método racional, les recomiendo que consigan y busquen y lean el libro Fertilización de los cultivos, un método racional de José Rodríguez de 1993. ¿En qué se fundamenta? Dice que existe una relación de demanda nutrimental del cultivo, del suministro del suelo y de la eficiencia relativa del cultivo para adquirir dicho nutrimento. Tomando como modelo los ejemplos de la economía, se dice que la dosis de fertilización es igual a la demanda del nutriente por parte de la planta del cultivo, es la demanda menos el suministro que ofrece el suelo o el medio de cultivo respecto a la eficiencia relativa o la eficiencia de recuperación de dicho nutrimento o fertilizante. En algunos autores también se le llama el sistema integrado para recomendar dosis de fertilización. Ya dijimos, método racional. Bueno, vamos a entrar más en materia. Entonces, primer punto, requerimiento interno. Las plantas tienen, todos los cultivos en general, chicos, tienen un requerimiento interno. Y ese requerimiento interno es, se consigue mediante estudios de nutrición vegetal a diferentes dosis y respecto a la cantidad de rendimiento o toneladas de producción. ¿Qué queremos decir? Que existe, por ejemplo, una relación de decir, si yo produzco 6 toneladas de maíz, ¿cuántas unidades de nitrógeno obtuve para obtener esas 6 toneladas? Si yo quiero producir 12 toneladas de nitrógeno, perdón, de maíz en grano,
cuántas toneladas o kilogramos de nitrógeno se necesitan para lograr esa meta de rendimiento de 12 toneladas. Aplica para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, incluso azufre, pero la mayoría de datos se encuentran para los tres principales, los tres nutrientes más frecuentemente utilizados, que son los macroprimarios, NPK. Esta gráfica de aquí es una gráfica que obtuvimos del libro de la maestra Floria Birch, la cual ella es colombiana y hizo un compilado de todos los requerimientos internos nutrimentales para muchísimos cultivos. Y en ese análisis estadístico que realizó a través de muchos artículos científicos y experimentos, encontró que para producir una tonelada de maíz, considerando tanto rastrojo como el grano, como el olote y todo lo demás, se requieren 25 kilogramos de nitrógeno, 5 kilogramos de fósforo y 19 kilogramos de potasio para producir una tonelada. También tiene otro enfoque que se le llama la extracción nutrimental o el requerimiento nutrimental por cosecha. Quiere decir que en vez de considerar lo que ofrece, lo que requiere la planta total, es decir, las cañas, las hojas, los peciolos, la flor, solamente consideramos lo que requiere la cosecha o en este caso las toneladas de grano. Ventaja y desventaja o cuándo podríamos utilizar uno y otro. Se considera que utilizamos solo el requerimiento de cosecha cuando nuestro suelo tiene buenos niveles nutrimentales de alguno de estos nutrientes. Y se considera que cuando tenemos suelos pobres con bajos niveles nutrimentales, es mejor considerar el total. Pero también vienen a entrar en juego aspectos económicos. Nuevamente, requerimientos de muchos cultivos. Para este caso, siempre deben de hacerse el cálculo y la dosificación por una tonelada cuando se quiere trabajar con estos datos. Es decir, esta tablita que recuperamos de un libro dice que para producir 2.2 toneladas se requieren 40 kilogramos de nitrógeno. Se utiliza el valor unitario, que serían aproximadamente 19 o 20 kilogramos de nitrógeno para una tonelada de cebada de grano. Lo mismo sería para avena. Se dice que son 2.9 o 3 toneladas de grano, requerirían 55 kilogramos de nitrógeno. Dividiríamos 55 entre 2.9 y obtendríamos cuántos kilogramos de nitrógeno por una tonelada de avena en grano. Existen también para otros cultivos, como las hortalizas. En este caso, aquí cuando se habla de tomates, solo considera los frutos. Para el caso de la papa, solo considera los tubérculos y sigue la misma lógica. Si yo produje 50 toneladas por hectárea de tomates en fruto y tiene un requerimiento de 130 kilos de nitrógeno por hectárea, para saber cuánto es por una tonelada de fruta, divido 130 entre 50 y obtengo ese valor. Lo mismo para nitrógeno, fósforo, potasio. Y si nos damos cuenta, aquí están algunos micronutrientes, pero en gramos por hectárea. Ojo, eso es muy importante. Los micronutrientes se trabajan a nivel de campo en dosis relativamente pequeñas comparadas con el nitrógeno, el potasio. ¿Vale? Bien, seguimos avanzando. ¿Qué más? Ay, perdón. ¿Qué más considera este método racional o el método del sistema integrado de recomendación? Básicamente, voy a utilizar mi anotador. La dosis de fertilización se formula, dijimos, para cada nutrimento, nitrógeno, fósforo y potasio, pero cada nutrimento no se considera de forma aleatoria. ¿Qué quiere decir? Que tiene características muy particulares que debe de cumplir. Ejemplo, para hablando del caso de nitrógeno, la dosis de fertilización de nitrógeno toma en cuenta la meta de rendimiento, cuánto quiero producir, cuánto se necesita por una tonelada de lo que yo quiero producir, esta es la demanda, menos el suministro. Pero este suministro va a ser muy particular dependiendo de cada nutrimento, nitrógeno, fósforo o potasio.
Bajo ese concepto, vamos a ver que el nitrógeno es de los más complejos, dado que es el más importante, el que más impacto tiene en el rendimiento, pero al mismo tiempo es el que más contamina, es el más caro y es al que menos manejo integral o manejo sostenible, perdón, le hacemos. De ahí la importancia de considerarlo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el suministro del suelo o el suministro del medio, que es toda esta parte de la ecuación, nos dice que para manejar nitrógeno debemos de tomar en cuenta nitrógeno inorgánico, nitrógeno de residuos, nitrógeno de abonos orgánicos y nitrógeno mineralizado. Quizás se pregunten, y bueno, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Básicamente, aquí cobra gran importancia el análisis de suelo y también nos enseña que este tema del análisis de suelo no es una ideología de una empresa mexicana que viene trabajando porque tiene un laboratorio. En realidad, es un método racional, un método para hacer más eficientes las aplicaciones de nutrimentos y lograr la productividad y sostenibilidad. En fin, para el caso de nitrógeno, se dice que el nitrógeno inorgánico se refiere al análisis de suelo. En el análisis de suelo debimos de haber medido nitrógeno inorgánico en forma de nitrato. Para el caso del nitrógeno mineral, se refiere al nitrógeno que está contenido en la materia orgánica, particularmente la materia orgánica lábil, pero hoy lo vamos a llamar materia orgánica del suelo en general. El nitrógeno mineral que está, o el nitrógeno que está contenido en la materia orgánica que se mineraliza, esto es decir, que se libera y entonces que ofrece un aporte nutrimental al cultivo. Nitrógeno mineral. Nitrógeno de abonos orgánicos, bueno, su nombre lo dice. Si yo hice una aplicación de algún compost, de un vermicompost, si hice las aplicaciones de, perdón, de bokashi, de la famosa gallinaza, pollinaza, de los estiércoles de vaca, de caballo, de borrego, bueno, esos estiércoles por materia seca tienen un contenido de nitrógeno, una tasa de mineralización y obviamente un aporte nutrimental. Y algo que les voy a llamar spoiler para su curso de agricultura de conservación, nitrógeno de residuos. ¿Qué es el nitrógeno de residuos? Básicamente, el nitrógeno de residuos es, si yo estoy en un esquema de agricultura de conservación donde no retiro los rastrojos, me los quedo en el campo, esos rastrojos no es basura, como luego algunos lo mencionan. No solamente es el monte que ahí se quedó. No, son nutrientes. Y si son nutrientes, tienen un costo. Y si tienen un costo, también tienen un ahorro de ese costo. Dicho de otra manera, el nitrógeno de los residuos nos dice que cuando yo dejo los residuos en el cultivo, estos residuos tienen la capacidad de darme nitrógeno, no darme nitrógeno o incluso quitarme nitrógeno si no los manejo de forma correcta. Voy a explicar. El caso más famoso, soya y frijol, o las famosas leguminosas, se dice que cuando yo dejo los residuos de cosecha de frijol, voy a tener aproximadamente 25 kilogramos por hectárea de nitrógeno, voy a llamarlo gratis, o de aporte proveniendo de los rastrojos, si están incorporados. ¿Por qué? Vamos al caso de los rastrojos de los residuos de cosecha de maíz. Si yo mis residuos de cosecha del maíz los dejo sobre el suelo, no van a tener un aporte nutrimental. Están sobre el suelo, es un mantillo. Si yo incorporo estos residuos de cosecha y los someto a un proceso de mineralización con humedad y temperatura, para el caso del maíz, me va a extraer o me va a quitar temporalmente 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Ojo, digo temporal porque después se mineralizan y estos 50 me los devuelve casi a mitad de ciclo, ¿vale? Pero es importante considerar el nitrógeno en los residuos de cosecha si es que estoy en un esquema de agricultura de conservación o de manejo de residuos. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque noten que aunque sí hay rastrojos que inicialmente nos quitan nitrógeno, y hay rastrojos que desde un principio nos dan nitrógeno, va a haber residuos que van a tener un importante aporte nutrimental.
Pensaríamos, bueno, las leguminosas, soya y frijol, las más comunes, son las que más nos darían ese nitrógeno de forma inmediata. La respuesta es no. De acuerdo con algunos estudios de Castellanos y Arévalos, el doctor Javier Z. Castellanos, en uno de sus libros más recientes, declara que los brócolis y las coliflores, cuando se dejan esos residuos de cosecha, tienen un aporte nutrimental de 150 kilogramos por hectárea. Lo mismo sería para el caso de jícama, de haba y así sucesivamente con muchos otros cultivos. Pero entonces, decíamos, la dosis de fertilización toma en cuenta al sistema. Es una visión más holística, más que simplemente, decíamos en algunas pláticas antes, una visión reactiva. ¿No tiene? Pues le echo. ¿Cuánto? No lo sé, pero yo le echo. No, es más bien un enfoque más de tipo holístico que nos permite hacer esta forma racional del manejo de nutrimentos. Bien, entonces decíamos, es una forma de fertilización más integral. Bien, entonces decíamos, el hecho es que la dosis de fertilización por el método racional, en el caso de nitrógeno, es un enfoque de alguna manera más holístico, pues integra varios aspectos de la dinámica del nitrógeno en suelo e incluso en algunas ocasiones se considera el nitrógeno fijado por microorganismos y se integra como parte del suministro en el sistema. En este caso, solamente la ecuación nos menciona nitrógeno inorgánico, nitrógeno residual, nitrógeno, perdón, de residuos, nitrógeno de abonos orgánicos y nitrógeno mineralizado de la materia orgánica. Después integra también algo que se le llama eficiencia del cultivo, que es la capacidad que el cultivo tiene de adquirir esa eficiencia, que veremos, ese nutrimento, el cual veremos un poco más adelante. Y algo llamado eficiencia de recuperación del fertilizante. Decíamos entonces que pues, perdón, de ahí la importancia de considerar la agricultura de conservación, que es dejar residuos y entonces tener ingresos extra, aportes extra de nitrógeno al sistema. Para el caso de fósforo y también potasio, va a considerar la dinámica del fósforo en el suelo. Recordemos que el fósforo, al ser un elemento inmóvil en el suelo, se necesita que las raíces tengan mayor densidad, mayor longitud, mayor radio, mayor crecimiento para que éstas puedan acceder a él por medio de intercepción radical, así como también por medio de difusión. Para esto, la ecuación de la dosis de fertilización para fósforo también tiene una demanda, meta de rendimiento por requerimiento interno. El fósforo contenido en el suelo se ha medido por el método Bray o por el método Olsen, según el análisis de suelo, y va a considerar la eficiencia del cultivo para la extracción de fósforo. ¿Por qué? Porque esa eficiencia, dijimos, va a estar en función del sistema radical. Vamos a ver que a mayores densidades radicales o radiculares, vamos a tener mayores eficiencias del cultivo, es decir, que el cultivo va a poder absorber más nutrimento de una forma eficiente. Para este caso, este índice de eficiencia EC significa que por cada unidad de fósforo en el suelo, el cultivo tiene la capacidad de absorber 1.7 veces más. Esto principalmente por lo que hemos mencionado. Las plantas tienen diferentes sistemas radicales y por lo tanto no va a ser lo mismo una raíz como la de un tubérculo o un bulbo, una raíz de almacenamiento que tiene muy poca, aunque es de gran tamaño, tiene muy poca densidad de raíces absorbentes o pelos absorbentes. Esa raíz va a tener una menor eficiencia comparada, por ejemplo, con la de los pastos. Los pastos o las gramíneas, los cereales, la familia Poaceae,
van a tener sistemas radiculares muchísimo más extensos y con mayores capacidades de absorción de fósforo. Y para el caso de las dicotiledóneas o algunas leguminosas y oleaginosas, vamos a ver que esa eficiencia del cultivo se le considera una etapa intermedia. Pero de la misma manera, recordando que la eficiencia la adquisición de fósforo viene ligada al tipo de suelo, vamos a observar que esas eficiencias de recuperación son realmente bajas, por lo que ya hemos mencionado. Es un elemento inmóvil, es un elemento muy reactivo, es un elemento que es muy susceptible a la dinámica de pH, incluso bajo las condiciones de arcillas que predominen en nuestro suelo, podríamos estimar mucho o poco. Para este caso, este cuadro, que es tomado de Rodríguez de 1993, nos dice que la eficiencia de recuperación o relativa de fósforo va a estar en función de si es un suelo arenoso contra un suelo arcilloso y lo contrasta con la raíz que posee el cultivo. Para este caso vemos que la mayor eficiencia de recuperación viene de parte de los cereales cuando se encuentran en suelos arenosos, mientras que la más baja eficiencia de recuperación es para raíces como bulbos o tubérculos cuando se encuentran en suelos sumamente arcillosos. En el caso del potasio es una historia semejante, solamente que aquí debemos de considerar un aspecto muy importante. El potasio, dijimos que en el suelo es un elemento que va a depender de la capacidad de intercambio catiónico tanto del suelo como de la pared celular. Dijimos que hay una zona de agotamiento, una zona de depresión, de concentración nutrimental. Quiere decir que el suelo va a ceder estos potasios o estos cationes de potasio en función del intercambio y la interacción que tenga con la pared celular. Esto a su vez tiene relación con la clase textural, suelo arcilloso, arenoso o franco. Y es lo que vemos en este cuadro. Para el caso de la eficiencia del cultivo, vuelve a estar impactando el tipo de suelo. Para la eficiencia de recuperación del potasio, se tiene que la mayor eficiencia de 60% se obtiene con los cereales por esa amplia densidad radicular, pero al ser un suelo arenoso, pues tiene una baja capacidad de intercambio catiónico, pero aunque y esta baja capacidad de intercambio catiónico de un suelo arenoso permite que el intercambio sea relativamente más rápido, aunque es de menor tamaño la reserva que contiene. Un suelo arcilloso, como el que hemos visto por ahí en un viaje de estudio, tiene esta característica. No es que el suelo no tenga el potasio, sino que también entra conjugadamente o conjuntamente en interacción con las arcillas. Recordemos que el potasio tiene distintas reservas en el suelo. Tenemos potasio estructural, que es propiamente de la arcilla o de la partícula o el coloide del que estemos hablando. Tenemos potasio en el complejo de intercambio. Tenemos potasio en la solución del suelo y vamos a tener también esa interacción de esta reserva del potasio entre las láminas de arcilla, lo cual se le considera eh, potasio relativamente disponible o poco disponible. De ahí regresamos al punto que las texturas arcillosas tengan esta capacidad, esta propiedad de la lenta liberación del potasio o de una difícil adquisición del potasio. ¿Qué significan estas eficiencias de recuperación? Significan, ya dijimos, cuánto de lo que se está aplicando realmente el cultivo va a aprovechar, pero también no pensemos, por ejemplo, que si tenemos 60% de recuperación, el 40 son absolutamente pérdidas, ¿no? Va a haber una porción, para el caso de fósforo y potasio, va a haber una porción que se va a quedar en el suelo, una porción que se va a quedar absorbida en el suelo y según la condición de microbiología del suelo, pues una porción que va a ser incorporada a sistemas biológicos. En el caso del nitrógeno, podríamos hablar que esa eficiencia de recuperación viene a estar dada por
volatilización de amonio, lixiviación de nitrato, desnitrificación del suelo y procesos de fijación de absorción de nitrógeno por parte de microorganismos. Y bien, vamos a considerar un ejercicio. Para este caso es considerando el cultivo de maíz y para eso vamos a utilizar lo que es uno de los análisis de suelo que presentamos en otra presentación. Aquí tenemos materia orgánica, fósforo extraído por el método Bray, potasio en partes por millón, tenemos nitrógeno proveniente de nitrato, que es el nitrógeno soluble, el nitrógeno inorgánico, también en partes por millón. Vamos a tener pH, que nos va a regir la condición en la que vamos a estar trabajando, conductividad eléctrica, algo de carbonatos totales, y para este caso también densidad aparente, el cual va a ser un cálculo muy importante a la hora de estimar la dosis de fertilización. Más abajo vamos a tener la cantidad de nutriente extraído por kilogramo, perdón, la cantidad de nutriente extraído en kilogramos por tonelada de producto o de cosecha. Para este caso, de maíz, vamos a tener, según la recopilación de Floria Birch, 25 kilogramos de nitrógeno por tonelada de grano, 5 kilogramos de fósforo por tonelada de grano, 19 kilogramos de potasio por tonelada de grano. Y bueno, ya explicamos en qué se basa el criterio de utilizar la cosecha. Para esto, para este ejercicio, vamos a tomar en cuenta información del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera, en el SIAP, el cual nos da medias nacionales de rendimiento, nos da máximos y mínimos de rendimiento, pero también, pues, por experiencias que hemos tenido, hemos visto algunos rendimientos de producción de maíz, sean temporal, sean riego. Para este caso vamos a suponer una condición de temporal para la región de Jalisco, donde llega a haber un promedio de rendimiento de 15 toneladas por hectárea. Profundidad de suelo que se va a considerar es la misma profundidad a la que se realiza el muestreo, dado que a esa profundidad es la cantidad de nutrientes o nutrimentos que se están considerando. Y bien, vamos al ejercicio. Aquí los pasos en general de lo que se debe de hacer. Paso número 1, debemos de estimar el peso de suelo de una hectárea. Para estimar el peso de suelo de una hectárea, aquí es donde sigue cobrando más sentido los datos del análisis de suelo, porque nos dice, tenemos una superficie, 10.000 metros cuadrados, a una profundidad de muestreo, 0.2 metros, y una densidad aparente. Las unidades de la densidad aparente son 1.24 por 1.24 toneladas por metro cúbico, y vamos a tener una superficie y un volumen de trabajo. Entonces se realizan las operaciones y nos da que el peso de una hectárea para ese suelo, para ese análisis de suelo, es de 2.480 toneladas. Si lo transformamos a kilogramos, serían 2.480.000 kilogramos de suelo en 20 centímetros de profundidad. Pregunta, ¿por qué no decidimos solamente multiplicar 10.000 por 0.2? Si eso nos arrojaría también un volumen. Bueno, básicamente porque al considerar la densidad aparente, estamos considerando también que no es una densidad absoluta, donde todos los huecos estén llenos por partículas de suelo o partículas sólidas, sino estamos considerando que el suelo es una entidad que tiene también espacio poroso, que tiene más macroporos, mesoporos y microporos, y que por lo tanto no podríamos hablar de una densidad en términos de la física, de la ciencia de la física, sino una densidad aparente, ¿vale? Después de que obtenemos el peso de una hectárea, se obtiene lo que es la demanda nutrimental. La demanda es multiplicar la meta de rendimiento que yo fijo por la cantidad de nutrientes que extrae el cultivo. De ahí la importancia de tener estos estudios de absorción nutrimental. Fijamos entonces 15 toneladas de grano por hectárea para todos los nutrimentos
Y en este caso muy particular, hemos decidido utilizar, de acuerdo a los estudios de Castellanos, el valor de 19,5 para maíz. Se dice que en el caso de algunas variedades criollas, la extracción nutrimental va desde 25 a 28 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Para el caso de híbridos, eh, eh, no tan nuevos, por decirlo así, de 21 a 25, y los híbridos más recientes en 19,5 hasta 21 kilogramos de nitrógeno por hectárea, ¿vale? Recordemos, nitrógeno es el elemento más importante en su correcta gestión para evitar contaminaciones, sobrefertilización y así como también incremento innecesario en los costos de producción. Bueno, 15 toneladas, cada tonelada va a requerir 19,5 kilogramos del elemento. Realizamos la multiplicación y, de acuerdo a leyes matemáticas, obtenemos que el cultivo va a demandar para 15 toneladas 292,5 kilogramos de nitrógeno, 75 kilogramos de fósforo y 285 kilogramos de potasio. Esa es la demanda. Siguiente punto, calcular el suministro. Y vamos a iniciar con nitrógeno. De aquí es de donde viene nuevamente la importancia de tener un análisis correcto de suelo, un buen análisis de suelo. Nuestro análisis de suelo dice que a la profundidad muestreada tenemos en promedio 13,9 miligramos por kilogramo o partes por millón de nitrato, de nitrógeno, perdón, proveniente de nitrato o lo que es lo mismo, de nitrógeno inorgánico. Lo expresamos de esta manera. ¿Cómo se calcula el suministro? Primero, a partir de nitrógeno inorgánico. Se multiplica el peso de la hectárea, el peso del suelo, 2,480,000 kilogramos por 13,9 miligramos de nitrógeno por kilo de suelo, por una regla de 3 y por una conversión de unidades, obtenemos que el suministro de nitrógeno inorgánico es de 34,47 kilogramos de nitrógeno en esa hectárea. Para este caso, no estamos considerando los residuos de cosecha, es decir, no es un esquema de agricultura de conservación, ni tampoco estamos considerando enmiendas orgánicas aplicadas. Lo que sí estamos considerando es la materia orgánica. Para estimar cuánto nitrógeno nos deja la materia orgánica, existen muchas referencias, como las de Brady Whale, también así como las de Castellanos, en donde se menciona que la materia orgánica del suelo contiene alrededor de 5% de nitrógeno, pero ese 5% de nitrógeno no es absolutamente disponible. Esto es que de 1,5 a 3,5 van a estar mineralizándose o partiendo de materia orgánica, formas orgánicas, hacia formas inorgánicas, nitrato, amonio. Bajo estos preceptos, entonces, consideramos nuestro porcentaje de materia orgánica en el análisis de suelo. Tenemos 2,57% de materia orgánica, se transforma a su versión decimal, se multiplica por los 2,480,000 kilos de suelo por el contenido nutrimental. Esta operación nos dice cuánta materia orgánica hay en el suelo y de esa materia orgánica en kilogramos va a tener 5% y de ese 5%, el 1,5% va a estar mineralizado o disponible para la planta. Hacemos los cálculos y nos obtiene, nos da como resultado que tenemos 47,8 kilogramos de nitrógeno proveniente de materia orgánica o provenientes de mineralización, 47,8 kilogramos de nitrógeno. Para saber el suministro de nitrógeno total en el sistema, sin considerar los residuos de cosecha, sin considerar las enmiendas orgánicas, la gallinaza, la pollinaza, el bokashi, los compost, y sin considerar la fijación biológica de nitrógeno dada por algunos microorganismos. Bueno, solo bajo esas dos condiciones de nitrógeno inorgánico y nitrógeno proveniente de materia orgánica, vamos a tener que el suelo nos aporta 82,27 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Nuevamente, ¿qué haríamos antes de seguir avanzando? ¿Qué haríamos entonces
si quisiéramos considerar la aplicación de abono o los residuos orgánicos. Bueno, existen muchas referencias, incluso como las de Magdoff y Vaness de la Universidad de Cornell y como Castellanos también de Grupo Intagri, los cuales establecen una relación. Por cada tonelada de abono orgánico en base seca o en materia seca, va a tener un porcentaje de nitrógeno. Es decir, yo aplico una tonelada de nitrógeno y le hago un análisis a ese abono orgánico y resulta que tiene 2% de nitrógeno, me estaría aportando esa tonelada de abono orgánico 6,5 kilogramos por tonelada. Si en vez de aplicar una tonelada decido aplicar 10 toneladas de ese abono orgánico que contiene 2% de nitrógeno, estaríamos hablando de que voy a tener 65 kilogramos de nitrógeno. Esos 65 kilogramos de nitrógeno se van a sumar a el suministro del sistema para alcanzar la meta de rendimiento. Y lo mismo, como ya mencionamos, se puede decir de los residuos de cosecha, ¿vale? De la importancia de considerar que, nuevamente, es un enfoque holístico, donde no solo es aplicaciones de fertilizantes inorgánicos, pero tampoco solamente aplicaciones de fertilizantes orgánicos. Todo en el sistema tiene un conteo y tiene un aporte, lo cual puede ayudarnos a alcanzar mayor productividad y rentabilidad. Bien, seguimos avanzando. Tenemos ya el suministro de nitrógeno total. Para este ejemplo, 82,27 kilogramos de nitrógeno por hectárea, pero considerando al cultivo de maíz, tiene una eficiencia de 0,7. Si multiplicamos 0,7 por 82, obtenemos realmente cuánto está suministrando el sistema a la demanda del cultivo, que son 57,4 kilogramos. Para el caso de, bueno, eso fue el caso de nitrógeno. El suelo nos está suministrando 57,4, mientras que nuestra demanda es de 292,5 kilogramos de nitrógeno. ¿Qué hay de los demás elementos? Se sigue una ruta semejante. Cabe señalar que este número gigantesco de 2,480,000 se puede simplificar como una especie de factor de conversión a 2,48, que es básicamente este dato ya sufrió las transformaciones, se aplica de forma directa y se obtiene los kilogramos del elemento por la hectárea que estábamos trabajando. Para el caso de la demanda de fósforo, entonces multiplicamos ese 2,48 por lo que nos reporta el análisis de suelo, que va a ser, perdón, suministro de fósforo, lo que nos reporta el análisis de suelo, que es 30,3 partes por millón, medidas como fósforo Bray, técnica que se utiliza para suelos alcalinos. Y en este caso, 2,48 por 30,3 y la eficiencia del cultivo. Los valores de eficiencia de cultivo, dijimos, están de este lado. Los tenemos aquí. Para el caso de maíz, que tiene un sistema radicular de tipo fibroso, vamos a ver que tiene una eficiencia de 1,7. Quiere decir que multiplicamos todo esto y nos da 127,7 kilogramos de fósforo, redondeado a 128 kilogramos de fósforo en esa hectárea. Potasio es una historia semejante, factor de conversión 2,48 por 435, que es el suministro que nos da el reporte, en el reporte del análisis de suelo, 435 partes por millón, y la eficiencia del cultivo, que es 1,4. Ese 1,4 lo consideramos como si fuera un suelo franco, pero si en mi análisis de suelo resulta que estoy en un suelo arcilloso y voy a sembrar maíz, sería de 0,8. Si estoy en un suelo arenoso y voy a sembrar cebollas, por ejemplo, consideraría el valor de 0,9. Veamos cómo cambia en función del sistema de producción de la planta y de la clase textural del suelo. Nuevamente, importancia de tener un análisis de suelo. Realizamos los cálculos, redondeamos y obtenemos estos aportes de parte del suelo. Cuando hacemos el balance, esto es restar la demanda
que tiene el cultivo para mi meta de rendimiento, menos lo que aporta el suelo, podemos obtener tres valores: valores positivos, valores negativos y valores de cero. ¿Qué significan? Si son valores positivos, significa que hay que hacer aplicación. Si son valores negativos, significa que el suelo tiene la capacidad de suministrar lo que yo quiero producir. Y si tenemos valores de cero, podríamos decir que el suelo está en su límite para seguir aportando nutrimentos. Podría decidir fertilizar o no fertilizar en función de muchos otros criterios. En este balance, quiero que notemos, el único nutrimento que requiere de una aplicación es el nitrógeno. 235,1 kilogramos de nitrógeno por hectárea. ¿Qué pasó con el fósforo? El suministro del fósforo de parte del suelo es mayor que la demanda del cultivo por 53 unidades. Para el caso del potasio, es muchísimo más grande el suministro del suelo que lo que requiere el cultivo, por 1,225 unidades. De esta manera, podríamos deducir y concluir que necesitamos aplicar, ¿cuánto? 235 kilogramos por hectárea, o quizás no. ¿Por qué decimos esto? Principalmente porque hace falta ajustar y terminar de realizar el cálculo de la dosis de fertilización. Hasta ahorita hicimos el balance. Demanda menos suministro, es decir, cuánto necesita mi cultivo para mi meta de rendimiento, cuánto tiene mi suelo, para cuánto me alcanza, y entonces qué nutriente es el que debería de aplicar. Si resulta ser entonces que los valores son positivos, es decir, que necesito aplicar, debo de considerar la eficiencia de recuperación del fertilizante por parte del cultivo. ¿En qué se basan? Bueno, es muy interesante y esto es uno de los factores clave para manejar de forma correcta las dosis de fertilización, ya que la eficiencia de recuperación nos va a definir cuántos kilogramos realmente de nutrientes se tienen que aplicar. Existen valores desde 30 a 60% en literatura, vamos a llamar antigua, el cual se consideraban de 30 a 60 porque no tomaban en cuenta las condiciones totales del sistema. El aporte nutrimental por la materia orgánica, el nitrógeno lixiviado hacia las partes profundas del suelo, la fijación y participación de parte de microorganismos, las enmiendas orgánicas, eh, incluso el mejoramiento genético que han experimentado las variedades a través de los años. Entonces, los valores, vamos a llamarlo antiguos, de 30 a 60%, perdón, 30 a 60% de recuperación, son valores que funcionaban, pero estaban limitados. Actualmente se consideran eficiencias de 50 a 80%, siendo que si tenemos riego por gravedad bien manejado, tendríamos una eficiencia de 65 hasta 75% de eficiencia de recuperación. Estos valores, de acuerdo con Castellanos y Arévalo, mencionan que es importante tomarlos muy en serio. Principalmente decíamos porque nitrógeno es el elemento más caro, es el nutrimento que más impacta en el rendimiento, es el nutrimento que más contamina y es el nutrimento que menos sabemos manejar. Entonces, una sobrefertilización de nitrógeno puede resultar en contaminación tanto del suelo como de la atmósfera por procesos de desnitrificación, así como contaminación de mantos acuíferos por parte de la lixiviación. Bien, para este caso vamos a usar el valor de 50 a 80% desarrollado por Castellanos, el cual vamos a tomar un promedio que va a ser de 65% o 0,65. Entonces, ya hicimos el balance, sí necesitamos aplicar, pero hay que tomar en cuenta la eficiencia de recuperación del fertilizante, que va a ser de 0,65. Para este caso, este 0,65 nos modifica la cantidad y nos dice que de este total, de estos 361 redondeado a 362, 65%, es decir, 235, efectivamente van a ir para el cultivo, pero el resto va a ir efectivamente hacia la reserva del suelo o hacia algún proceso de
pérdida de nitrógeno, que tratamos siempre de reducirlo bajo las buenas prácticas de fertilización, que ya veremos un poquito más adelante. Una vez que hemos obtenido la dosis de fertilización del nutrimento, hay que definir el fertilizante y la cantidad a aplicar por hectárea. Primero, para definir el fertilizante, necesitamos seguir el criterio de las 4 Rs del manejo integral de la fertilización o manejo integrado de nutrientes. Estas 4 Rs se les llama Rs porque, bueno, fueron desarrolladas en el idioma inglés y se les llama right moment, right dosage, right source y right place. En español serían las 4 Cs: momento correcto, dosis correcta, fuente correcta y lugar correcto. ¿De qué? Del fertilizante. ¿Cómo definimos esto? Bueno, momento, dosis, fuente y lugar. La dosis ya la tenemos con base al método racional. La dosis fue calculada con base a la oferta y la demanda y suministro del cultivo y el suelo respecto a una eficiencia de recuperación. La dosis la tenemos. Siguiente punto. Fuente correcta, momento y lugar correcto. Para entenderlo, tenemos que saber todos los cultivos, muchachos, todos los cultivos presentan etapas fenológicas muy bien marcadas y muy, muy diferenciadas. En términos generales es germinación, desarrollo vegetativo, floración, fructificación y senescencia o muerte de la planta. Todas las plantas, todos los cultivos describen ese proceso o esas etapas fenológicas. Coincidentemente, y a nuestro favor, las etapas fenológicas coinciden con los procesos o los puntos de mayor extracción nutrimental. Explicamos. En esta gráfica vemos como en las primeras etapas de crecimiento, la extracción y absorción nutrimental es relativamente baja. Conforme avanzamos en el desarrollo vegetativo, la planta experimenta un proceso de demasiada extracción nutrimental, un crecimiento exponencial en su extracción nutrimental, pero de acuerdo a las leyes de Milcher-Rich, perdón, no es una extracción nutrimental que tiende al infinito, se rige por la ley de los incrementos decrecientes. Entonces, nace el cultivo, comienza el desarrollo vegetativo, en cierto punto experimenta un crecimiento exponencial y una absorción exponencial, y cercano a la floración, la absorción nutrimental se estabiliza. Vean la gráfica en blanco y nos dice que cercano a la floración, todo lo que haya podido absorber el cultivo, ahora se pasa a otro punto. Por ejemplo, a los granos. Esto es, yo puedo aplicar, fertilizar todo lo que yo quiera siempre antes de la floración como un término o un criterio general. Después de la floración, la cantidad de nutrientes absorbidos por el cultivo es relativamente baja. La zona en gris de esta gráfica nos indica que, ok, sí, el cultivo llegó a floración, alcanzó su máximo punto de absorción nutrimental, pero esos nutrientes no se pierden. Van, por ejemplo, desde las hojas, los tallos o la raíz incluso, van esos nutrientes de esas zonas de fuente hacia los órganos de demanda. En este caso, flores, frutos y semillas o granos. Eso es lo que nos trata de decir esta gráfica. Cultivo nace, crece y absorbe nutrientes de forma exponencial, llega a la floración, se pausa esa absorción nutrimental y esa absorción nutrimental se convierte en removilización nutrimental hacia los órganos demanda, que en este caso son flores, frutos, granos, semillas. ¿Vale? También esto es importante porque esto nos va a fijar el momento correcto de aplicación. Dado esto, no es raro o de extrañarse que muchas empresas que venden agroquímicos, muchas empresas que se dedican a la asesoría, desarrollen este tipo de esquemas, donde te dicen, ah, mira, poco antes de la floración tienes hasta el 40% de absorción nutrimental. Qué interesante. Otra gráfica. Poco antes de la floración,
puedes hacer la aplicación de todos los productos que yo te recomiendo, que el de aminoácidos, que el de micronutrientes, que el del nitrógeno, que el del fósforo, y ya en la floración aplicas otras cosas. Nuevamente, qué conveniente. Y así lo es en muchos cultivos. Vemos otra más de otra empresa donde nos dan la mayor cantidad de recomendaciones de fertilización antes de la floración. Noten que en los estados vegetativos es donde se hacen la mayoría de aplicaciones y fertilizaciones hacia los cultivos. Obviamente va a haber excepciones a la regla, pero eso tendríamos que revisarlo de forma particular. En el caso del maíz es la misma dinámica. Aquí tenemos las absorciones nutrimentales, nitrógeno, potasio y fósforo, donde se dice que la mayor demanda nutrimental o el crecimiento exponencial por parte del cultivo comienza en las etapas vegetativas de B4 a B6. Con esto ya tenemos el momento correcto, la dosis correcta. ¿Qué falta en cuanto a la fuente y en cuanto al lugar de depósito del fertilizante? Lo que nos va a definir estos últimos dos parámetros es, nuevamente, el análisis de suelo. Particularmente, para definir la fuente, podríamos pensar en pH y conductividad. Si yo tengo, por ejemplo, pHs alcalinos o ligeramente alcalinos, puedo pensar en fertilizantes de reacción ácida. Para el caso del nitrógeno, podríamos pensar en sulfato de amonio, podríamos pensar en la urea y para el caso del fósforo, podríamos pensar en difosfato de amonio y en monofosfato de amonio. Recordemos, todas las fuentes de amonio tienden a acidificar el suelo y la zona de aplicación. Para el caso de pensar en la conductividad eléctrica, veíamos una gráfica. Va a haber algunos fertilizantes que cuando se aplican van a tener un índice de salinidad muy alto. Y este índice de salinidad muy alto puede perjudicar las primeras etapas de crecimiento del cultivo. Ejemplo claro, lo vimos, cloruro de potasio. Si pensamos, por ejemplo, que mi conductividad eléctrica en suelo de 1,25 me puede ser perjudicial, estaría pensando en fertilizantes de bajo índice salino o, por ejemplo, perdón, como el sulfato de potasio o como el sulfato de magnesio. ¿Qué más puedo considerar del análisis del suelo? Bien, el porcentaje de saturación de bases o de cationes, específicamente calcio, magnesio, potasio, y si tenemos problemas de contaminación con sodio, también lo podemos considerar. ¿Por qué? Queremos decir esto. Desde la fertilización ya podemos impactar en mejorar el porcentaje de saturación de bases. Decíamos, para el caso del potasio, si tengo un porcentaje de saturación de bases o de cationes que está fuera de rango, para el caso de potasio, como en este análisis de suelo, nos decía el análisis de suelo debe de tener de 5 a 7%, entonces estaría pensando en este sulfato de potasio. Pero supongamos también que hubiera problemas con el magnesio. Pensaría entonces en una fuente de potasio y magnesio. Existe un fertilizante, CAMAC, que se vende a nivel internacional, que es una fórmula en donde mezclan sulfato de potasio y magnesio con el fin de aportar ambos nutrimentos y no desestabilizar el equilibrio y el porcentaje de saturación de cationes. ¿Qué más podemos considerar? Ya hablamos de la dosis, ya hablamos de la fuente, ya hablamos del momento, ahora toca hablar del lugar, del lugar correcto donde se debe de colocar ese fertilizante. Para entenderlo, tenemos que recordar la dinámica de los nutrientes de cada uno de ellos en el suelo. Fósforo es un elemento inmóvil. Por eso se va a recomendar que ese fósforo inmóvil sea aplicado todo a la siembra. Para el caso del nitrógeno, al ser un elemento extremadamente móvil en el suelo, se va a recomendar que se haga fraccionado. Es decir,
Se divide en tres partes la cantidad total de nitrógeno, la dosis de fertilización, y un tercio se podría aplicar a la siembra, dos tercios al momento en el que el cultivo lo demande según su fenología. Lo mismo podría darse para el potasio, pero en el caso del potasio va a depender de la clase textural, si es un suelo arenoso o si es un suelo arcilloso. Si es un suelo arenoso, podríamos pensar, o que tiende hacia ser arenoso, podríamos pensar que el potasio se comporta como el nitrógeno y entonces seguir el mismo criterio de fraccionamiento. Punto número 8. Bueno, y al final, ¿cuánto voy a aplicar? Una forma muy sencilla. Fíjense, en esta parte decidimos, vamos a utilizar por la condición de pH, fertilizantes de reacción ácida para el caso del nitrógeno. Y vamos a decidir un tercio aplicarlo como sulfato de amonio, dos tercios aplicarlo como urea. Ambos son de reacción ácida en el suelo. ¿Cuánto es mi dosis de fertilización? Calculada, 362. ¿Cuánto aporta el sulfato de amonio? Regularmente 25%. Seguimos este esquema de cálculo, 362 de 100 de 25 por un tercio y nos dice que deberíamos de aplicar 483 kilos de sulfato de amonio a la siembra. Para el caso de la urea, misma operación, pero ahora considerando dos tercios del total de la fórmula de fertilización y nos estaría diciendo que necesitamos aplicar 525 kilogramos de urea por hectárea para la meta de rendimiento de 15 toneladas. Pero espero que hasta aquí vaya quedando claro, porque vamos a analizar y qué pasa con los otros nutrimentos, los que están con números que salieron en el balance de forma negativa. Es decir, que el suelo supera la demanda del cultivo. Bien, para entender qué podemos hacer, queremos mostrarles otro ejemplo. Ejemplo número 2, caso número 2, considerando cultivo de brócoli. En este cultivo de brócoli es el mismo análisis de suelo, las mismas condiciones edafoclimáticas, pero vamos a variar el cultivo, incluso la misma meta de rendimiento. Tenemos rendimientos nacionales, para el caso de Chihuahua, que es 9.4, siendo el rendimiento más bajo. El caso de San Luis Potosí, para el año 2023, según el CIAP, de 33.5 toneladas por hectárea de brócoli. Nosotros decidimos escoger 15 toneladas por hectárea de brócoli. Noten que son las mismas condiciones, mismas metas de rendimiento. Lo único que está cambiando es el cultivo y su demanda nutrimental. Volvemos a hacer el cálculo. Ahora lo hacemos más rápido porque ya lo entendemos mejor. Aquí está la demanda, NPK, por parte de brócoli. Suministros, NPK, por parte del suelo. Y aquí está. Notemos el resultado del balance. Para el caso de maíz, dijimos, teníamos que aplicar 235 kilogramos de nitrógeno en la dosis de fertilización, en el balance. Pero, ¿qué ocurrió con el balance de los demás para el caso del brócoli? Todos los valores son negativos. ¿Qué indica? ¿Y por qué está subrayado en verde o coloreado de verde? Significa que el suelo tiene potencialmente la capacidad de ayudarme a producir 15 toneladas por hectárea de brócoli. Ojo, sin fertilizar. De nuevo, si salen negativos, significa que potencialmente ese suelo tiene la capacidad de producir 15 toneladas por hectárea de brócoli sin fertilizar. Sin fertilizar, sin un solo centavo invertido a la parte nutrimental. Quizás, y esa es la razón del por qué a veces hay muchas dudas al respecto, podría parecer imposible. Culturalmente decirle a un productor, mire, este año no fertilice y va a producir, probablemente sea algo disparatado, pero tenemos estrategias y esta estrategia, cuando el balance
de la demanda y el suministro sale negativo, se puede aplicar a todos los casos. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué hacer en caso de que el suministro del suelo supere a la demanda del cultivo? De acuerdo con Echevers, Castellanos y Rodríguez, se puede utilizar una dosis de mantenimiento. Se puede aplicar el 25% de la demanda del cultivo. Es decir, regresemos al ejemplo de maíz. Si mi maíz demanda 75 kilogramos de fósforo y el suelo lo puede proveer, no me conviene agotarme esa demanda. ¿Qué puedo hacer? Aplicar mínimo el 25% de la demanda del cultivo. Mismo ejemplo, potasio. Demanda mi meta de rendimiento de 15 toneladas de maíz en grano, demanda 285 kilos de potasio. El suelo lo puede suministrar. ¿Qué hago? Cuidar la reserva. ¿Cómo? Aplicando el 25% de lo que demanda el cultivo. Esto es importante, este criterio, ¿por qué? Porque bien manejado es posible que cuando los fertilizantes estén muy caros, cuando las condiciones lo permitan, podríamos darnos el lujo de manejar un cultivo a muy bajo costo y simplemente reducir costos de producción. Son estrategias de manejo de la fertilidad del suelo. Recordemos, el suelo es una esponja. Si yo cuido al suelo, si tengo un suelo saludable, el suelo me va a retribuir. Y aquí está un ejemplo. Tengo los suficientes nutrimentos potencialmente para producir o adquirir, acceder a esas metas de rendimiento que yo me estoy proponiendo. Bien, ya tenemos el criterio. Ya dijimos, para maíz voy a aplicar tanto de nitrógeno. De mi fósforo y potasio voy a conservar mis niveles de fertilidad aplicando el 25% de la demanda del cultivo. Ahora, ¿qué hago? Bien, el resultado que yo haya obtenido de la dosis de fertilización al 25% de la demanda del cultivo para fósforo y potasio, estos son valores de nutrientes en su forma elemental, fósforo elemental, potasio elemental. Los fertilizantes, vimos hace algunas diapositivas, no contienen, no reportan en su forma elemental, lo reportan para el caso de fósforo en forma de pentóxido de fósforo y para el caso de potasio como óxido de potasio. ¿Qué se hace? Mi resultado que obtuve en mi cálculo de dosis de fertilización lo multiplico por dos factores de conversión. Para fósforo es 2,29, para potasio es 1,2. Y aquí está. Mi 25% que voy a decidir aplicar, lo multiplico por 2,29 y me arroja que necesito 43 kilogramos de pentóxido de fósforo. Potasio, mi 71 que voy a aplicar como el 25%, multiplico por 1,2 y ese 1,2, ese cálculo, perdón, nos arroja el resultado de 85 kilogramos de óxido de potasio. Vamos a suponer, según los criterios que ya platicamos de las 4 Rs o las 4 Cs, lugar correcto, dosis correcta, fuente correcta y momento correcto, vamos a suponer que utilizamos fósforo de reacción ácida o con potencial de reacción ácida, esto es que contiene amonio, difosfato de amonio, 1846, y sulfato de potasio, el cual tiene un bajo índice de salinidad, según el análisis de suelo que tenemos, que nos indica que tenemos conductividad eléctrica moderadamente baja, moderadamente alta. Dosis de fósforo o dosis de eh, fosfato de amonio por hectárea. Lo que yo requiero, 43 por la concentración a la que viene. 43 de 100 sobre 46 y me dice que yo debería de agregar por hectárea 100 kilogramos de DAP. Comúnmente le llamaríamos dos bultitos de 50 kilos de DAP. Para el caso del sulfato de potasio, necesitaríamos hacer la misma operación. Necesito aplicar 85, viene una concentración de 51%, 85 de 100 por 51, una regla de 3, y
tendríamos que aplicar en esa hectárea 166 kilogramos de sulfato de potasio. Como quien dice, entre 3 a 4 bultos de sulfato de potasio de 50 kilos cada uno. ¿En qué momento? Solo para repasar, ya de forma definitiva, voy a valerme de un esquema de esas empresas que desarrollan para la venta de sus productos. Todo el fósforo se aplicaría a la siembra, suponiendo un suelo arcilloso, un suelo, suponiendo un suelo arcilloso, aplicaríamos perdón, todo el fósforo a la siembra, un tercio del nitrógeno a la siembra y todo el potasio a la siembra. Si fuera un suelo arenoso, sería todo el fósforo a la siembra, un tercio del nitrógeno y un tercio del potasio. El resto de la fertilización, para el caso de maíz, vendría a estar entre la etapa llamada B4 a B6, que significa que la planta ha desarrollado entre 4 a 6 hojas verdaderas. Y aquí lo podemos contar en el esquema. 1, 2, 3, 4. 4 hojas completamente desarrolladas. En este momento yo hago mi aplicación para que el cultivo esté preparado para su crecimiento y su absorción nutrimental exponencial hasta la floración. ¿De acuerdo? Bien, hasta esto hemos visto la dosis de fertilización por el método racional o el sistema integrado de recomendaciones de dosis de fertilización o de recomendaciones de fertilización. Vamos a pasar ahora a analizar un poco del aspecto económico, la dosis óptima económica de fertilización. Después de que decidimos hacer la aplicación, después de que decidimos la dosis, el momento, la fuente y el lugar correcto de la aplicación de los fertilizantes, recordemos las leyes que hemos venido platicando, ley de Mitchell-Rich y la ley de Liebig, pero principalmente la de Mitchell-Rich. Esta ley de Mitchell-Rich nos dice que no porque yo aplique al doble, al triple, al cuádruple, 10 veces más, mi cultivo va a crecer 10 veces más. Son la ley de los incrementos decrecientes. Y aquí tenemos esa gráfica. Sabemos que conforme yo incremente la concentración de nutrientes, la planta va a responder según un porcentaje máximo o un máximo de potencial de rendimiento o de crecimiento. Cuando yo alcance el 90% del máximo potencial del rendimiento, estoy alcanzando la concentración crítica en el tejido, estoy alcanzando el 90% del máximo potencial de crecimiento y rendimiento, pero también estaría estimando la dosis óptima económica. Vamos a explicar. Aquí está, la ley de Mitchell-Rich. Yo aplico 20, crece bastante. 40, crece más todavía. 60, más todavía. Pero cuando yo comienzo a aplicar 80, 100 y 120, el crecimiento y el rendimiento ya no siguen creciendo de forma tan impactante. Por esta zona se encuentra la dosis óptima económica y la concentración crítica de nutrientes en el tejido. Esto, muchachos, para estimar la dosis óptima económica, debemos de tener los datos, sea del predio, de la agrícola productora, del rancho donde estemos trabajando. Debemos de tener cuánto he aplicado y cuánto he producido. Para entonces hacer esta gráfica, esta dispersión de datos y con ayuda de cálculo integral o con ayuda de cálculo diferencial, obtener la recta tangente a esta curva. Explico. De este lado tenemos la curva, perdón, de crecimiento, de fertilización contra rendimiento máximo y decimos, no porque yo siga fertilizando, va a crecer y a rendir más mi cultivo.
para ese caso particular o ese nutrimento. Entonces, si yo sigo sobrefertilizando, estoy desperdiciando dinero. Me conviene obtener la dosis óptima económica, es decir, a donde la planta adquiere potencialmente el 90% del máximo potencial de crecimiento o rendimiento. Obtengo la gráfica, obtengo la ecuación, puedo sacar la recta tangente, donde la pendiente se hace cero, se traza esa recta tangente y en este punto de intersección se encuentra la dosis óptima económica, donde yo consigo el 90% del rendimiento máximo potencial. Segunda ruta, utilizar integrales o derivadas. El método ya está desarrollado, lo tienen Mengel y Kirby por ahí eh, fue documentado en el año de 1986-89 y básicamente nos dan dos ecuaciones. Esta es la forma habitual de expresar la estimación y cálculo de la dosis óptima económica. Logaritmo de A menos Y es igual a logaritmo de A menos C, que es una constante de integración, por X. O podríamos optar por una derivada. La derivada de Y respecto a X, C de A menos Y. ¿De acuerdo? Es un tema mucho más extenso, el cual podríamos abordar en otro momento, pero es importante que lo sepan. No porque yo siga fertilizando y fertilizando y fertilizando, mi respuesta del cultivo va a tender al infinito. Mejor me conviene, con el paso del tiempo y con el desarrollo y madurez de esta técnica de la dosis de fertilización, pensar en obtener la dosis óptima económica. Chicos, es un gusto y placer poder compartirles esta información. Si tienen alguna duda, quieren ampliar en el tema, necesitan alguna orientación o asesoría al respecto de estas cosas, estamos a la orden con eh, su maestra Alejandra y si les toca agroecología y agricultura de conservación con el profe Cudberto o su maestra Alejandra, pues ya nos estaremos viendo nuevamente. De cualquier forma, seguimos al orden y cualquier cosa, estamos para servirles.